Forjadores, bienvenidos a un nuevo episodio de Forjando la Historia de Artesanía Tradicional Toledana. Soy Toni Arellano, hijo del maestro espadero artesano Antonio Arellano y artesano espadero de espadadetoledo.com. Hoy hemos salido del taller otra vez, estamos intentando recuperar los vídeos con amigos que no hemos podido hacer este tiempo y bueno, nos hemos venido a un sitio icónico de la ciudad, estamos en la plaza de Zocodover, en el Arco de la Sangre, y hoy estamos aquí con Quique de nuevo. Quique, nuestro amigo experto en armas y guía de espada de ruta de Toledo, perdón. Y bueno, nos va a contar un poquito donde lo dejamos la otra vez. Hablamos de la Edad Media y ahora vamos a empezar con el siglo XVI, XVII, nos va a contar cosas súper interesantes. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, Toni. Efectivamente, pues hemos venido a Zocodover porque vamos a hablar ya de las espadas que nos vamos a encontrar a partir de la Edad Moderna, siglo XVI, XVII. Hablaremos pues de que no todas las espadas que se denominan espadas roperas tienen por qué serlo necesariamente. Las espadas, pues que dependiendo del uso que vayamos a hacer de ellas, pues podían ser de una forma o de otra. En esta época además es cuando más auge tiene el gremio de espaderos toledanos y por eso nos hemos venido aquí, porque estamos junto a la calle de las Armas, que es donde estarían casi toda la fragua, la forja de estos espaderos de renombre mundial. La máxima calidad de la espadería mundial estaría precisamente aquí al ladito nuestro, y hablaremos también pues sobre por qué se populariza tanto la espada en estas épocas, el auge de los duelos y por qué también pues se empieza a ponerse de moda el aprender esgrima en estos momentos, ¿no? Las competiciones en las plazas públicas, los juegos de cañas, en fin, todo tipo de artes marciales relacionadas con este oficio, con el de la espadería. Bueno, pues estamos en la calle Núñez de Arce, que sería una de las antiguas entradas a Toledo desde las puertas del Sol y de Alarcones. Y estamos aquí precisamente porque los edificios que están a mi derecha en su día formarían parte de la Real Fábrica de Armas que fundaría aquí Carlos III para reflotar en el siglo XVIII el negocio o el artesanato de la espadería toledana, que estaba de capa caída. Precisamente la propiedad empieza más o menos en el número 12 y aunque ahora veis aquí casas, ocuparía más o menos toda esta manzana que tengo a mi derecha. Bueno, sobre la historia de la propiedad, originalmente sería la casa de una familia judía, de origen judío, la familia de los Cota, que luego pues venderían a los reyes católicos lo transforman en ceca, donde se acuñaba moneda. Bueno, pues este edificio lo rehabilita ya en el siglo XVIII Carlos III como la Real Fábrica de Espadas y Armas de Toledo, pero durante unos cuantos años, pues aunque se trabaja aquí, se dan cuenta de que la propiedad es bastante pequeña y se acaba trasladando el edificio ya extramuros, donde Sabatini construiría y diseñaría pues esa fábrica de armas que todos conocemos, que ahora es el campus universitario. Pero sobre esta fábrica de armas ya hablaremos en el próximo episodio. Bueno, Quique, ya sabes que a mí me gusta traerte unas espaditas para poder argumentar lo que estás diciendo. Unas poquitas siempre vienen bien. Siempre vienen bien. Y bueno, te he traído esto, no sé qué me puedes decir de ello. Bueno, pues vamos a hacer un poquito el recorrido quizá por las mejores épocas para la espadería toledana, que han sido los siglos XVI y parte del XVII. Y es que quizá estemos portando las espadas más características de la Edad Moderna. Llamada, ¿no? A mí es que me gusta a mí este tipo de espada, Quique. Son espectaculares, bueno, son espadas que vemos que ya han cambiado mucho con respecto al periodo anterior. Y en concreto, las que estamos viendo, pues casi siempre se han llamado espadas roperas, aunque no es del todo correcta esta terminología. Esto siempre es una cosa... Cuéntame, ¿de dónde viene ropera? ¿Por la ropa que se dice? Efectivamente, el término ropera realmente aparece en España a finales del siglo XV y se utiliza este término para designar al tipo de espada que se lleva con la ropa, con
Sí. Es eso, como parte, como quien lleva ahora yo que sé, un reloj, como cualquier parte de... complemento, efectivamente. Pero no tiene por qué ser necesariamente este tipo de espada. Estamos hablando de que las espadas roperas, las tizonas, empiezan a aparecer ya en el siglo XVI. Y ojo, si recordamos el vídeo anterior, pues venimos de una época en la que había igual muchos tipos de espadas. Había espadones, montantes, mandobles, Sí, claro. que todavía se siguen utilizando en el siglo XVI. Y depende un poco, pues para la actividad que vayas a utilizar la espada, pues el tipo de hoja que necesites, ¿no? Pues si es de caza, si es de uso civil, como probablemente serían estas. Sí, estas son de las que decía Luis en el capítulo anterior que hemos visto, que estaban bien reguladas. Una licencia de armas para ella, o sea, era ropera, era parte del atuendo, pero tenía que tener una licencia para poder portar. Efectivamente, esto también, pues uno de los puntos fuertes, ¿no?, de que hubiese tanta demanda de espadas en esta época, finales del siglo XV, principios del XVI, es que precisamente empieza a llegar a más capas de la sociedad. Ya no solo es exclusiva del mundo nobiliario, de los caballeros, sino que llega, no podríamos decir tanto que se democratiza, ¿no?, pero bueno, podría ser un término similar. Y bueno, sobre todo, cuando hablamos de uso civil casi siempre pues hablamos de los duelos. Esto luego comentaremos el problema real que había con los duelos por las noches. También se lleva la daga, la mano izquierda era complementaria a esta espada. Efectivamente, la daga que tienes aquí, la daga de vela o vizcaína. Misericordia, caridad, española, tiene nombres mil. Pues efectivamente se solía llevar en el lado casi siempre izquierdo o incluso ya en la espalda, se sacaba y se utilizaba en complemento con la espada, con la tizona. Y bueno, sobre todo, pues aquí tenemos una hoja diseñada pues casi siempre para la estocada. Aquí el corte es, aunque estarían afiladas también, sí, no, apenas se utilizaría. Lo que intentas es mantener al enemigo lo más alejado posible y estoquear. La técnica de esgrima, digamos. Claro, en esta época también es cuando cuando los españoles realmente empiezan a interesarse por la esgrima a niveles tremendos. Seguramente nos sonará esto de la verdadera destreza, que cuando te toque hablar con esgrimistas modernos, sí, y con gente que sabe bastante para qué de estas cosas, pues te explicarán lo que era la verdadera destreza. Bueno, realmente el arte marcial desarrollado en el mundo hispánico, también había tratados de verdadera destreza en el mundo americano, y sobre todo pues cómo aprender a realmente usar una espada y a usarla bien. Y así no fue a los tercios por esa destreza que cogieron con este tipo de espadas los tercios españoles. Efectivamente, una de las principales ventajas, de los puntos fuertes de las tropas de la monarquía hispánica en todo el mundo era que sabían utilizar realmente bien la espada. Y ahí ya me lleva a hablar pues un poco pues de las diferentes tipologías. No siempre tiene por qué ser una ropera una espada de este tipo. Habría, lógicamente, espadas con hojas más anchas, con hojas incluso más estrechas. Tenemos también, he traído esta... La schiavona. La schiavona, que es una espada de lazos, tipo farol también se llamaba, y es ropera también en este estilo. Efectivamente, en este caso vemos que la diferencia es notable, es una hoja mucho más ancha. Sí, claro. El diseño y el nombre, lógicamente, schiavona, viene de Italia, pero se extendería bastante por toda Europa prácticamente. Las espadas valonas procedentes de Alemania también pues tenían una hoja bastante parecida. Y en este caso pues acaba siendo un arma con cierta predilección por ella pues, por parte de la caballería. Ajá. Es decir, que este grosor, esta anchura, pues permiten que a caballo pues, se pueda dar un tajo potente también. El ataque de la caballería, por lo general, la caballería en los siglos XVI y XVII pues, sufre un cambio también notable. Al principio pues, es más parecida a la medieval, se carga con lanza. Ajá. Caballeros, pues hay diferencia entre caballería pesada y caballería ligera. Los caballeros pesaban hasta arriba de armadura, con su lanza debajo del ristre, y por lo general portaban una espada normal
y una espada de arzón, es decir, una espada pues como parecida al mandoble que vimos en el vídeo pasado. Si perdían la lanza, incluso podían fijar en el ristre el mango del mandoble. Muchos tenían un tope, de hecho, parecido a una lanza, ¿no? Eso es, y cargar a esa manera. Pero ya la caballería ligera, que es la que luego poco a poco se empieza, luego ya apenas habría diferencia entre caballería pesada y ligera, pues es la que empieza a proliferar ya en los campos de batalla, los que luego se llamarían herreruelos, que normalmente van armados con una simple placa pectoral, un peto y espaldar como mucho. Sí. Quizá con guanteletes y con una celada, un casco que proteja la cabeza y ya. Todas estas espadas de lazos, tipo cazoleta o tipo guardamanos, era para proteger la mano ya porque la mano dominante siempre estaba efectivamente y estaba desprotegida. Las espadas de caballería tardan un poco más en llegar, pero sobre todo las espadas que utiliza la infantería y las espadas que se utilizaban pues eso, de uso civil, por protección o para duelo, pues ya tienen, como ya hemos perdido la parte de la armadura, ¿no? Que es el guantelete, que protege la mano, pues hay que desarrollar una protección, y ya empezamos a ver incipientemente en el anterior vídeo, que cubra toda la mano. Entonces puede ser o bien de lazos, como es esta, luego también están las escocesas de farol, etcétera, las basket hilt, y tenemos de taza. También la habría de concha, ¿no? Sí, doble concha, concha de rejilla, también hemos hecho alguna en algún vídeo. Vemos que es ahora en el siglo XVI cuando empieza poco a poco a disminuir la cantidad de armadura que se va llevando, pues cuando empiezan a desarrollarse. También esta decoración es porque los espaderos, digamos, estaban más especializados o solo se lo encargaban los reyes, príncipes nobles, para ellos en particular, más que para un imperio como el Imperio Romano, por ejemplo, que había un espadero que... Efectivamente. No habría, bueno, por ejemplo, los romanos, al ser un ejército quizá un poco más estandarizado, pues tenían sus factorías y se construía más o menos, se forjaba casi todo de la misma manera para que hubiese también piezas intercambiables. Pero todavía, tal y como funcionan los gremios a finales de la Edad Media, pues hay bastante individualidad, ¿no? Entonces, a pesar de que los precios y las calidades eran más o menos estándares, los espaderos toledanos tenían que hacer un pedazo de examen que no os podéis ni imaginar. Incluso a gente ahora lo tenían que hacer también, Quique. A gente de vuestra habilidad os costaría, tenían que saber hacer de todo prácticamente. Y ya no solo, claro, no solo forjar una hoja, sino saber acicalarla, saber limpiarla, saber hacer las guarniciones en latón, en el material que fuese, saber hacer vainas, saber hacer pomos, puños, en fin, que era todo un proceso. Y ahí era donde pues cada espadero pues se intentaba individualizar, lógicamente, para que... ¿Había rangos de espadero, Quique? Por supuesto, estarían pues los aprendices, que serían la parte más baja, ¿no? Estarías una serie de años de aprendiz, luego ya tenías si pasabas uno de estos exámenes, ¿no? Uno de los maestros del gremio te reconocía como espadero, y luego ya pues ya los suficientes años, si tenía la suficiente calidad, pues llegabas a las cotas más altas de tu gremio. Sí, lo que es maestro espadero. Y dentro de los maestros, ¿tú crees que podía haber el mejor maestro o había por supuesto entre sí, esto es como todo, ¿no? Si tiene, al fin y al cabo, se competía entre varias ciudades. Ojo, no solo Toledo era el único centro espadero de España, hubo muchos, Zaragoza, Bilbao sobre todo, Mondragón, muchísimos. Y entonces había maestros espaderos en todas partes y cada uno tenía su marca distintiva. Esto me lleva a hablar, luego también lo comentaremos en el próximo capítulo, de la nómina de Francisco de Santiago y Palomares, que registra montones de marcas de espaderos diferentes de Toledo, y lógicamente pues habría algunos que tendrían más habilidad, más prestigios, y otros que menos. Nosotros también en un capítulo adelante hablaremos sobre nuestra marca y sobre nuestro sello, cómo van todas nuestras espadas más marcadas, que al final es lo que se busca dentro. Efectivamente, es la firma, ¿no? del artesano, y especialmente famoso en el siglo XVI sería, por ejemplo, el llamado Julián el Moro, de quien se decía que tenía una marca, las llamadas espadas del Perrillo, aunque estudios recientes indican que su marca sería otra probablemente, una cruz dentro de un escudo. Pero Julián el Moro, tanto padre como hijo, fueron dos, por eso hay a veces cierta confusión. Se habla de Julián el Moro en el siglo XV y de Julián el Moro en el siglo XVI. Joder, ¿cuántos años vivió este hombre? No es que eran diferentes personas, pues como vuestro caso, Tony y Antonio Arellano. Entonces habría sagas familiares, habría espadas que a lo mejor encontramos con marcas
de armeros o espaderos toledanos en lugares tan lejanos como Alemania, claro, o Italia, y es que muchas veces se movían también por las cortes europeas o allá donde se les requiriese. El espadero iba en sí a muchas veces espadas fuera de lo que efectivamente había espaderos que podían viajar allá donde mejor se les pagase, pues para vender sus espadas. Por eso muchas veces pues se habla sobre las propiedades de las aguas del Tajo, que sí, le hemos hablado alguna vez de mito, leyenda. Efectivamente. Yo considero ahora mismo, yo creo que puedo hablar de ello, que eran las capacidades que tenían esos artesanos, más que la leyenda del acero toledano, que nunca hubo acero en Toledo. Un buen espadero podía hacer una espada estupenda a partir de un montón de clavos oxidados, si sabía cómo. Claro. Y si estos espaderos funcionaban también en el extranjero, ahí no estaba el Tajo para templar las espadas, ¿no? Ni el acero tampoco, que podía venir del norte de España, o sea, al final era la capacidad que tenían con sus manos esos espaderos. Efectivamente. Me parece perfecto, Quique. Bueno, pues si quieres hablamos un poquito, ya que tenemos esto, de duelos y veamos cómo se utilizaban este tipo de espadas. Efectivamente. Bueno, pues nos venimos aquí al Callejón de la Plata, puesto que, como comentábamos hace un poquito, gran parte del auge de la importancia de la espadería en los siglos XVI y XVII viene pues, por el acceso de más capas de la sociedad a la espada y por la proliferación también de los duelos y los combates de esgrima. Los duelos casi siempre, pues ya sabemos, tenían que ver con el honor y casi siempre estaban implicados en ellos, ¿quiénes? Los nobles, por lo general. Por eso, pues a veces incluso llegaban a representar un problema, ¿no?, por su frecuencia. En muchos casos, pues para defender el honor, pues cuando creíamos que había sido insultado, pues había que sacar las espadas. Y aunque había duelos que eran a primera sangre, a primera herida, pues se ganaba el duelo el primero que hería al contrario, otros eran a muerte. Y en muchos casos pues se estaban matando por las calles de ciudades españolas como Toledo, pues los principales nobles de la sociedad, que luego eran los oficiales de caballería, los alféreces, los capitanes, quienes dirigían a los hombres a la batalla. Y claro, el hecho de que la gente más preparada para la guerra y el combate se estuviese matando por las calles, pues era algo bastante negativo. Por eso, aunque los duelos estaban prohibidos por la Iglesia, también estaban prohibidos por la corona. Pero a pesar de todo ello, pues eran comunes, se hacían con bastante frecuencia y muchas veces pues eso, se saldaban con la muerte de alguien. Por eso nos fijamos aquí un poquito en esta piedra que está a mi derecha, donde podemos ver un símbolo que se puede ver también en muchos otros lugares de España, pero que es bastante común en muchas calles toledanas, sobre todo en lugares alejados de cierto tránsito, que era donde solían tener lugar los duelos, ¿no? Lo que veis aquí es una cruz, ¿vale? Y en la base tiene una especie de triángulo. Lo que se ve aquí es una cruz tumularia o tumular. Normalmente suelen tener este diseño que veis, cruz, triángulo en la base, pero puede cambiar, puede haber un círculo, por ejemplo. El caso es que es una imagen bastante característica y que siempre suele estar asociada a esto de los duelos. ¿Por qué? Pues porque por lo general existía la creencia de que si alguien fallecía sin haber recibido la extrema unción, pues en circunstancias violentas, peleas, duelos, etcétera, ¿qué sucedía? Pues que su alma quedaba anclada al lugar donde fallecía y no completaba su tránsito al más allá. Por eso se colocaban estas cruces tumulares, para así, pues si alguien pasaba por aquí, por la zona, se fijase y pues rezase una oración, por el alma del difunto, a ver si le ayudábamos. Lógicamente esto no se ponía por cualquier mindundi, ¿no?, sino que se pondrían pues por aquellos nobles, caballeros, gente de cierta importancia. Por eso debajo tenemos un escudo de armas. Y que dime también, a partir del siglo XVII, ¿qué pasa con la espadería? Pues precisamente aquí donde antes, en el siglo anterior, habría montones de espaderos, ya a finales del siglo XVII empiezan a quedar cada vez menos. Y es que, pues poco a poco, cuando en el siglo XVI todavía había multitud de espadas diferentes, en la guerra todavía siguen siendo importantes, poco a poco también las armas de pólvora van ganando terreno, los modos de hacer la guerra vuelven a cambiar, cada vez pues se hace menos necesario determinados tipos de espadas. Y luego también, que esto es lo que pasa siempre,
la competencia del mercado extranjero, ¿no? Empiezan a venir muchas más espadas baratas, lógicamente no eran de la misma calidad, pero eran más asequibles, procedentes casi siempre de Alemania y del centro de Europa. Y por eso muchos espaderos empiezan a pasar pues, a hacer espadas, a hacer tijeras, a hacer cuchillos. Eso es cíclico, porque ahora mismo estamos en la misma situación. Estamos igual, ¿verdad? La historia, como no sé si decía Mark Twain, nunca se repite pero rima. Así que bueno, paramos aquí delante de este, como decíamos, de este lugar tan emblemático, la Cuesta de las Armas, donde estarían todos los espaderos. Y antes de terminar, pues siempre hay un detalle que me gusta comentar, y es que Zocodover no siempre tuvo el aspecto que vemos así en la actualidad, sino que hasta el siglo XIX aquí habría dos calles, habría un edificio que era el Portal de los Boteros que las separaba, y uno era la calle de las Armas, pero otro era el callejón de la Lamparilla o de la Bragueta. Ojo con esto, que era donde la gente paraba pues para aliviar ciertas necesidades fisiológicas. Habría buen olor también ahí. Efectivamente, efectivamente. Así que quizá mejor quedarnos con el olor del aceite, de la fragua, de los carbones, que con esto último que da, pues de lo último que se recuerda en esta zona antes de que cambiase Zocodover. Bueno, forjadores, hasta aquí el capítulo de hoy, súper interesante con Quique, siempre es un placer escucharle y nada, el canal cada vez tiene más seguidores, muchas gracias por seguirnos, gracias por los likes, por los comentarios, la campanita si no la habéis hecho para que os lleguen las notificaciones y nada, la web igual, está cada vez funcionando mejor, cada vez os interesáis más por diferentes tipos de espadas, nos preguntáis más por qué espadas forjamos. Bueno, como os hemos dicho siempre, en espadasdetoledo.com, todo tipo de espadas, todo tipo de encargos, y queréis consultarnos cualquier duda sobre, también lo hacéis en los comentarios, qué acero utilizamos, qué acero utilizábamos como en el capítulo anterior, nosotros os iremos contestando. Y nada, Quique, es un placer como siempre, muchas gracias, y emplazamos a Quique para un nuevo capítulo, como hemos hablado, para hablar exclusivamente de la fábrica de armas de Toledo, que da mucho juego. Y nada, como siempre os digo, nunca dejéis de forjar, ya sean sueños o espadas.